Muchas gracias, presidente. Hoy, aquellos y aquellas que no cuentan para el PP, es decir, las miles de personas a las que la derecha encarnada en el Partido Popular se empeña en hacer pasar por invisibles, serán, una vez más, víctimas de la cruel política presupuestaria del señor Vivas. Centenares de millones de euros, aportados en su mayoría por los contribuyentes del resto del país, pasarán por delante de sus ojos sin que un solo céntimo sirva para aliviar ni siquiera un poco su angustia, su desesperanza, su frustración ni su indignación. Hoy, repito, es un día muy triste para esas miles de ceutíes. De nuevo, los diputados y las diputadas que estamos aquí nos vemos en la tesitura de escenificar un debate presupuestario que en el fondo, no nos engañemos, no es más que un mero trámite administrativo sin valor alguno. Sin valor alguno. El Gobierno de nuestro particular Jamelín, quien en lugar de tocar la flauta llena los bolsillos de sus cómplices, ya cuenta desde hace tiempo con su mayoría comprada para prolongar el sufrimiento de miles de conciudadanos y conciudadanas, el sufrimiento de quienes habitan en infraviviendas, el sufrimiento de quienes están abocados y abocadas al fracaso escolar, el sufrimiento de los y las que viven en la pobreza, el sufrimiento de quienes no pueden trabajar y están al margen de esa ciudad de la opulencia selectiva que practica el Partido Popular con dinero de todos y de todas. El sufrimiento, en definitiva, de la Ceuta real, de la Ceuta a la que el Partido Popular, digámoslo abiertamente, siempre ha despreciado. Siempre. Pero hablemos de presupuestos. Miren, hoy nos encontramos ante una repetición, ante una nueva edición de los mismos presupuestos de la vergüenza que Juan Vivas lleva un cuarto de siglo, repito, un cuarto de siglo aprobando con unos resultados objetivamente, subrayo esto, objetivamente nefastos. Tras más de 2 décadas manejando miles de millones, el 40% de la población ceutí sobrevive con rentas inferiores a las que marca el umbral de la pobreza. Las cifras de fracaso escolar son demoledoras. Y el desempleo, en especial el juvenil, es, al igual que el déficit de la vivienda, el más alto de España. Sin embargo, a pesar de estos datos que son incontestables, el PP se niega a cambiar sus criterios del gasto público. Ni un centímetro se han movido ustedes. De entrada, cualquiera entendería que se trata de un comportamiento anómalo. Y es que ¿por qué si los resultados no son buenos no se cambia de política? ¿Por qué todo intento de corrección es rápidamente abortado con la complicidad retribuida de quienes solo piensan en su propio interés? ¿Por qué? Porque esa es la maldita pregunta. ¿Por qué? La respuesta, señoras y señoras diputadas, es dramáticamente sencilla. Ustedes, señora consejera, no cambian su política porque ustedes sienten, o se sienten, mejor dicho, satisfechos con su política, a pesar de que su política, precisamente su política, constituye una condena para miles y miles de personas. Es así de simple y es así de triste. Ustedes sienten satisfacción al hacer daño de manera consciente y deliberada a quienes consideran ciudadanos y ciudadanas de segunda clase y cuyos derechos consideran de segunda categoría. Esa es la gran tragedia de esta ciudad. Esa es la gran tragedia de Ceuta. No hay otra explicación. No la hay. Ustedes no pueden seguir escudándose en lo que de manera ridícula, permítanme la expresión, me echó en cara el señor Vivas en el último debate sobre el estado de la ciudad. Y me explico. En aquel debate el presidente me llamó, menuda sorpresa, sectario. Me llamó sectario porque critiqué su política económica.
Me dijo que es que yo no entendía que había diferentes maneras de luchar contra la pobreza. Dijo eso como si no fuera él quien lleva 25 años en el gobierno. Dijo eso como si no fueran precisamente sus políticas las que llevan 25 años aplicándose. Dijo eso como si no tuviera nada que ver en estas políticas. Dijo eso sin que no hubiesen datos suficientes que demostrasen que sus políticas no funcionan. Hay que tener la cara de cemento. Hay que tener la cara de cemento. Ustedes, señora consejera, tienen la desvergüenza política de seguir sacando pecho de su gestión como si no hubiera datos que revelan el enorme daño que tal gestión le está haciendo a esta ciudad. A una ciudad a la que ustedes, permítanme decírselo, están desangrando. Y alguien se preguntará, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esos datos? ¿Acaso son datos que se saca Ceuta ya de la manga? La respuesta es no. La respuesta es no. Estamos hablando de datos sobre pobreza, exclusión social y cronificación del desempleo que en los últimos tiempos han aportado entidades nada sospechosas de ser comunistas como el Instituto Nacional de Estadística, EAPN, Cáritas Diocesana, el Centro Económico y Social, UNICEF y el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Qué pasa? ¿Todos mienten? ¿Todas estas instituciones mienten? ¿O todos están en contra del PP? ¿Todos son sectarios y radicales? ¿Son acaso de Ceuta ya? No, claro que no. Estas entidades no mienten. Los que mienten son ustedes, señora consejera. Ustedes son los que mienten. Son ustedes los que estafan a la gente y los que convierten en crónica la pobreza y la exclusión. Fíjense, en estos presupuestos, que usted no lo ha citado deliberadamente, en estos presupuestos, con ese panorama, entre otras cosas, han congelado el IMIS. Han congelado el IMIS. Y esto hay que sumarlo a más barrabasadas que ya hemos denunciado en otros momentos. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, que rechazasen poner en marcha recursos propios para ayudar a la gente a tramitar el ingreso mínimo social. Por ejemplo, que se aprobase aquí un plan de lucha contra la pobreza infantil para luego meterlo en un cajón. O que recientemente ustedes, junto al PSOE, se negaran a aprobar una ayuda económica a la crianza. Eso lo han hecho ustedes. Y permítanme, escuchen, señora consejera, abro comillas. La pobreza infantil se reduciría 11 puntos en Ceuta. Repito, la pobreza infantil se reduciría 11 puntos en Ceuta con una ayuda universal de 200 euros por hijo. Titular de Ceuta al Día en referencia a uno de los informes que he mencionado concretamente de UNICEF sobre la crianza. Se les debería caer la cara de vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza. 11 puntos reduciría la pobreza. Señoras y señores del Partido Popular, esta ciudad, métanselo en la cabeza, nunca será verde, ni azul, ni tecnológica si previamente no es justa, solidaria y fraternal. Pero aún así, ustedes se empeñan en levantar tótems tecnológicos en un terreno rodeado de miseria, un verdadero dislate abocado al fracaso. Les da todo igual. Pero hay algo que también hay que decirles. A pesar de sus reiteradas proclamas y empalagosa propaganda, señora consejera, desgraciadamente la diáspora no cesa. No cesa. Cada vez menos gente quiere vivir en la ciudad que ustedes han construido. Y esta es la realidad. Cada vez menos gente quiere vivir aquí. Y cada vez menos gente puede vivir aquí. Y me refiero, evidentemente, en especial a la juventud. A esa juventud caballa que se ve obligada a marcharse a otras regiones de España o a otros países como Bélgica, Holanda, Inglaterra o Alemania. Ustedes, señora consejera, han logrado que Ceuta no sea una ciudad para jóvenes. Sin embargo, siguen sin rectificar nada, señora consejera. Están
ustedes empeñados, sin éxito, por cierto, en sustituir los hechos por la palabrería. Como vulgares trileros dialécticos elaboran sus discursos políticos y económicos con una retahíla insufrible de lugares comunes que tratan de esconder la más absoluta nada. Nada. ¿Y cuál es la novedad de este año? ¿Cuál es el señuelo para incautos? Evidentemente, usted lo ha señalado. La vivienda. La vivienda. Una mentira desgarradora. Pues hay pocas cosas más crueles que generar expectativas a personas necesitadas, sabiendo perfectamente que todo lo que se está diciendo y anunciando no es más que propaganda engañosa. Y permítanme que me detenga en este asunto. Miren, no es casual que el Partido Popular no haya construido ni una sola vivienda, repito, ni una sola vivienda en 20 años. Esto no es fruto de la casualidad. Al contrario, es una decisión perfectamente meditada, consciente. Y voy a explicarme. Ustedes saben que si construyen vivienda y se adjudican con baremos objetivos, los adjudicatarios serán, en su mayoría, quienes hoy malviven en las barriadas periféricas, los hijos y las hijas de la periferia. Y evidentemente eso ustedes no lo quieren, no lo quieren. Su gente... La gente del Partido Popular dispone de viviendas más que dignas y, en cualquier caso, ustedes ya se encargarán de proporcionarles de aquella manera empleos muy remunerados que les permitan adquirirlas en el mercado privado. Ergo, ustedes no ven la necesidad de invertir en este asunto. Esta es la puñetera realidad. De forma más que culpable, ustedes condenan a la infravivienda perpetua a quienes no consideran de los suyos. Y a esto usted lo llama convivencia. ¿Qué es lo que ha pasado este año? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el tema de la vivienda está más candente que nunca. Como consecuencia de la fuerte presión social que se está produciendo en todo el país, ustedes han llegado a la conclusión de que es preciso activar un nuevo timo, el timo de las 1000 casas. Y sí, he dicho eso, el timo de las 1000 casas. Fíjense, en el capítulo de inversiones de este presupuesto han incluido ustedes 3 millones de euros para la construcción de viviendas, 3 millones de euros. Según los datos que obran en la memoria, sus propios documentos, no los míos, el precio de construcción se cifra en 195.000 euros por cada vivienda. Es decir, que con 3 millones de euros y en el caso de que se cumpla lo contemplado en el presupuesto, que ya sería noticia, podrían ustedes construir, atentos a la cifra, 16 viviendas. 16 miserables viviendas. Es un chiste que se cuenta solo. Un chiste, por cierto, de muy mal gusto. Muy mal gusto. Igual que es un chiste de muy mal gusto presumir de la construcción de 29 viviendas cuyos trámites se iniciaron hace 5 años. 5 años. Han transcurrido 5 años para empezar a escarbar el terreno. ¿Esto es lo que usted llama calendario fiable? ¿Esto es lo que usted llama calendario fiable? Muy fiable no es y creo que es absolutamente desastroso y desolador. Ya se lo dije en el pasado y hoy se lo vuelvo a decir. Ustedes en vivienda recuerdan muchísimo ese cartel que se ponían antiguamente en los bares. ¿Lo recuerdan ustedes? Eso de hoy no se fía, mañana sí. Ustedes no construyen este año, el año que viene sí. Y todos los años lo mismo. Incluso son las mismas palabras, emplean las mismas palabras. Permítanme, leo. Sobre el plan de vivienda 2025-2028, abro comillas. Desde el Gobierno se ha apostado por un ambicioso plan de inversiones en materia de vivienda. Un año después, sobre el plan de vivienda ahora, 2026-2029, abro comillas. El plan de vivienda 2026-2029 es uno de los programas más ambiciosos del periodo. Todo es siempre muy ambicioso, pero todo queda siempre para el año que viene. Hoy no se fía, mañana sí.
A ustedes les da exactamente igual el problema del acceso a la vivienda. Les da igual que la gente no tenga casa y que la gente tenga dificultades para pagar la casa. Y por eso, en estos presupuestos, también han congelado, al igual que el IMIS, la ayuda al alquiler. Repito, han congelado las ayudas al alquiler y lo hacen sin sentir el menor cargo de conciencia. Es sencillamente alucinante. Permítanme cambiar de tema. Creo, francamente, señora consejera, que ya va siendo hora de que rindan cuentas sobre ese nuevo modelo económico basado en la tecnología. Y permítanme explicarme. Hace ya 8 años, casi una década, desde que se inició el camino hacia la industria digital con la implantación de la bonificación del 50% de la tasa del juego. Es decir, ha pasado el suficiente tiempo como para que hagamos un diagnóstico serio y riguroso de todo esto. Yo hoy les pregunto, los 800 empleos generados, y si he dicho 800 porque a esos hay que restarle 200, de los 1000 que usted señala hay que restarle 200 que ya existían, de esos 800 empleos generados, sí, señora consejera, las trampas caen por su propio peso. ¿Cuántos de esos empleos generados residen efectivamente aquí en Ceuta? ¿Cuántos de esos empleos generados residen efectivamente en nuestra tierra? ¿Cuántos? La siguiente pregunta, ¿a cuánto asciende el coste para las arcas públicas de dejar de recaudar el 50% de la tasa del juego? ¿Cuánto perdemos el conjunto de los españoles y las españolas? ¿Cuánto? Sería interesante conocer toda esa información para saber si vamos por un camino correcto o si en realidad solo estamos haciendo de tonto útiles para enriquecer más de la cuenta con fondos públicos a empresas de dudosa reputación. Y lo mismo podemos decir de la fantasiosa implantación de empresas digitales a la que usted se ha referido. Miren, señora consejera, hasta la fecha lo único que vemos es un trasiego de millones en manos de los mismos, un revoltijo de siglas en inglés y un carrusel de efímeras presentaciones que hasta ahora quedan en nada. O sea, la Ceuta ficticia de los cócteles, de las galas y toda esa gente que se hace la importante dando rienda suelta a su vanidad en los photocall y en las pasarelas sociales. Un esperpento verdaderamente difícil de digerir, sobre todo para quienes los pasan mal, muy mal. Seamos sinceros, señora consejera, en esta ciudad el único sector económico que funciona, y usted lo sabe, es el trasvase de fondos públicos procedentes del Estado. Como dato significativo, cabe decir que el próximo ejercicio se estima que la compensación del IPSI y del tabaco ya superará, ojo, los 100 millones de euros. 100 millones de euros. La cifra habla por sí sola, señora consejera. Pues bien, al margen de las cifras millonarias con las que sostienen el engañabobos de esa Ceuta digital, manejada por un grupo de colegas, no hay ni un solo euro destinado a generar empleo. Hablo de empleo de verdad, de empleo de verdad. Ni un solo euro. Dejen ustedes de contarnos cuentos como acaba usted de hacer, dejen de hablarnos de esas 2000 afiliaciones a la Seguridad Social, como si eso dijese algo bueno sobre su gestión. No tomen el pelo a la gente. Ustedes saben perfectamente que el paro en Ceuta, desgraciadamente el paro en Ceuta, solo baja cuando las administraciones contratan. Solo baja cuando las administraciones contratan. Y ese trabajo siempre es un empleo vedado para las clases populares, prohibido para las clases populares condenadas a llenar las listas del desempleo o, como ya he señalado antes, clases populares condenadas a irse de Ceuta. Yo no sacaría pecho de esto. Tampoco hemos tenido suerte, desgraciadamente. Repito, no hemos tenido suerte en nuestro intento de convencerles de que la gratuidad de la enseñanza debe ser una
prioridad presupuestaria, no se debe discutir. Sus ayudas en este ámbito, al igual que en el IMIS y con la ayuda del alquiler, se congelan. Se congelan. Estas cantidades congeladas, en el mejor de los casos, podrán sufragar el 50% del coste real de los materiales pedagógicos necesarios. Y ello, a pesar de que el material escolar, como publicaban diferentes medios de comunicación, está más caro que nunca. Más caro que nunca. Y las previsiones son que para el curso escolar siguiente lo sean aún más. Eso sí, señora consejera, ustedes sí que son siempre muy sensibles para con sus amigos empresarios, ¿eh? Ahí los efectos de la inflación sí que son merecedores de la empatía de este Gobierno, ¿verdad, señora consejera? Se lo digo sinceramente, señora consejera, duele mucho muchísimo comprobar cómo derrochan millones de euros con gastos tontos y superfluos y no sienten remordimientos al dejar en la estacada a los chicos y chicas, predisponiéndolos así, hay que recordarlo, a la exclusión social. Si el código moral de la democracia fuese el código penal, ustedes, señora consejera, estarían condenadas a cadena perpetua. Y no solo por alimentar el fracaso escolar, sino por su denigrante y humillante política social. Por el abandono sistemático de las miles de familias que viven en las barriadas. Y aquí me van a permitir que haga un paréntesis. Me van a permitir que hable de un ejemplo paradigmático. Y sí, evidentemente, voy a hablar del Príncipe. Escuchen. El Príncipe es un enclave que se encuentra en extrema vulnerabilidad debido a la pobreza, la exclusión, fracaso y abandono escolar, teniendo como protagonistas a las jóvenes del barrio. Y antes de que se alteren o me acusen de cualquier cosa, les diré que este diagnóstico no es mío. Este diagnóstico figura en una de las memorias que ustedes han elaborado y que hoy van a aprobar los que levanten aquí la mano. Pues bien, ¿cuánto dinero destinan ustedes al Príncipe en estos presupuestos, señora consejera? Ya contesto yo. 0 euros. 0 euros. Pero no se quedan tranquilos con esto. Ustedes, además, eliminan proyectos que ya existían, como la remodelación integral del Centro Polifuncional Mustafa Misián. Este proyecto no está en el presupuesto. Claro, no hay dinero para el Polifuncional del Príncipe, pero sí que lo hay para construir, por ejemplo, nuevas oficinas, magníficas oficinas de Procesa, donde estaba el antiguo Cine de África, es decir, el centro. Estas son sus prioridades. Lo grave es que esto que cuento del Príncipe no es una excepción. Todas las barriadas periféricas, todas sin exclusión, sufren este maltrato presupuestario. Las barriadas periféricas, y es necesario hacer este hincapié, y el conjunto de capas sociales humildes que viven en esas barriadas. A ellas ustedes no las engañan con el discursito de la convivencia. Y concluyo. El modelo de la ciudad del PP, plasmado en estos presupuestos, es una propuesta agotada. Ceuta no puede seguir una ciudad que se repartan los funcionarios y los mangantes. No. Esto puede servir para unos años, pero no tiene futuro. Quienes amamos esta tierra, los que tenemos aquí toda nuestra vida, los que hemos enterrado aquí a nuestros familiares, los que no pensamos en la huida, los que queremos a nuestra gente, a toda nuestra gente sin exclusión, los que queremos que toda nuestra gente sin exclusión progrese, no podemos permitir este impúdico saqueo de los que solo esperan la oportunidad de marcharse para disfrutar su jubilación dorada en la Costa del Sol. No podemos permitirlo. Hoy votaremos no. Hoy vamos a votar no. Y mañana, inshallah, seguiremos luchando para desalojarles del poder y conseguir que imperen la solidaridad, la justicia y la igualdad en una ciudad que entonces sí podrá mirar al futuro con ilusión y con esa esperanza que usted señalaba al final de su discurso. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa.
Señor Chandina Mani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no me ha sorprendido nada el discurso que ha hecho el señor Mustafa esta mañana, porque es al que nos tiene acostumbrados a lo largo de toda esta legislatura. Mire, yo lo primero que le voy a decir es que los diputados y diputadas que vayamos a votar a favor de este presupuesto merecemos un respeto. Un respeto porque aquí no se compra a nadie, absolutamente a nadie. Aquí lo que se hacen son propuestas constructivas para que este presupuesto salga adelante. Y no me quiero poner pesada reincidiendo y reiterando qué pasa cuando no se aprueban los presupuestos de una ciudad como Ceuta, porque no tenemos los mecanismos que se tienen en otras comunidades autónomas que pueden funcionar sin presupuesto o los propios presupuestos generales del Estado. Me gustaría recordarle, reiterarle que sin presupuestos esta ciudad, que se rige por la Ley de Haciendas Locales, según establece nuestro Estatuto de Autonomía, no podríamos poner en marcha ni el plan de vivienda, aunque claro, entendiendo que usted no se lo cree, es normal que vote que no, tampoco el plan de barriadas, que supone un 70% de las inversiones del plan de inversiones para los próximos años, 170 millones de euros, tampoco se podrían poner en marcha, tampoco toda la dotación de servicios urbanos, tampoco todo el plan director de colegios para su rehabilitación y su puesta a punto. Todo eso no se podría poner en marcha si no se aprueban los presupuestos. No es un mero trámite administrativo, señor Mustafa. Y, por favor, no insulte a las personas que vamos a votar que sí a estos presupuestos, porque ya le digo yo que no nos hemos vendido. Ninguno. Un respeto. Usted habla de que estos presupuestos los van a pagar los contribuyentes del resto del país. Yo apelo al principio de solidaridad que está establecido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de la solidaridad entre los territorios. ¿Qué pretende usted? ¿Que salgamos adelante sin la solidaridad del resto de territorios? ¿Qué pretende usted? ¿Que acabemos con el sistema de financiación autonómica que se aprobó en el año 2009 y que ahora estamos debatiendo de nuevo? En ese sistema de financiación autonómica hay una cesión de impuestos, del IVA, del IRPF, al resto de comunidades autónomas para mantener los servicios públicos. Para el resto de territorios sí vale la solidaridad, para Ceuta no. ¿Eso es a lo que usted hace referencia? Yo es que no puedo entenderlo, señor Mustafa. Usted habla de resultados negativos en cuanto al paro, la afiliación a la seguridad social, a la vivienda, a que no se atiende la pobreza, a que no se atiende el abandono escolar. Mire, 39,59 euros de cada 100 de los presupuestos de esta ciudad van destinados a las principales partidas sociales. Y a esto me quiero referir, a los servicios sociales, a la educación, a juventud, a deportes, a creación de empleo, a formación, a universidad. 39,59 euros, es decir, casi 40 euros de cada euro de nuestro presupuesto, de cada 100 euros de nuestro presupuesto, van destinados a las personas que más lo necesitan. Es mentira lo que dice el señor Mustafa de que solo atendemos a los nuestros. Pero ¿quiénes son los nuestros? ¿Usted da carné a los nuestros, a los vuestros? Es que es lo mismo que Vox. Usted habla de lo mismo que Vox una y otra vez. Por eso le digo que no me sorprende nada su discurso. Mire, solo la Consejería de Servicios Sociales para el próximo presupuesto sube un 6,19% sus dotaciones económicas. Solo la Consejería de Servicios Sociales. Fíjese si es mentira todo eso que dice de que se congela el IMI, se congela las partidas de alojamiento alternativo. El año pasado, si no recuerdo mal, se subieron las dotaciones presupuestarias para el alojamiento alternativo, aumentando las prestaciones para cada una de las familias. Y según se van necesitando, se van readaptando las necesidades presupuestarias de la Consejería de Servicios Sociales para que nunca le falte ni un solo euro a las familias que menos necesiten, para que nunca le falte ni un euro a las partidas que más lo necesitan las personas. Y me gustaría hacer
referencia a un dato importante, y es cómo ha bajado la presión en los servicios sociales si comparamos los datos del año 23 al año 25. Miren, hay una cuestión que dice que el dato mata al relato. Y, como usted sabe, la Consejería de Servicios Sociales ha estado elaborando un estudio sobre la pobreza y sobre la exclusión social del año 2025 sobre la población vulnerable de Ceuta, que además se centra específicamente en los distritos 4, 5 y 6. Y este estudio pone de manifiesto que, aunque queda trabajo por hacer, por supuesto, queda mucho trabajo por hacer, hay algunos datos que matan el relato que usted dice. Uno de ellos es que el riesgo de pobreza o exclusión social ha tenido una evolución positiva en la ciudad de Ceuta, reduciéndose de forma acumulada en 10 años 10 puntos. Ceuta es la segunda región de España que más ha reducido esta tasa durante el periodo analizado. Cae el riesgo de pobreza económica. El riesgo de pobreza en la ciudad ha caído 10 puntos porcentuales en 10 años, pasando del 44,3% al 34,6%. Y Ceuta ha liderado este descenso. No quiero que estas cifras sean autocomplacientes, porque no lo son. Queda trabajo por hacer. Según este estudio que ha realizado, como decía antes, la Consejería de Servicios Sociales, más de 12.200 personas habrían salido de la situación de riesgo de pobreza entre 2015 y 2023. También las cifras de convergencia territorial y crecimiento de la renta de las barriadas de la ciudad son positivas en cuanto al estudio realizado en la ciudad de Ceuta. También hay una drástica reducción del abandono escolar, pasando del 50% en el año 2005 al 14,6% en el año 2024. También el riesgo, la mejora de la pobreza infantil, ha disminuido 16 puntos porcentuales desde el año 2015 a 2023. Por lo tanto, señor Mustafa, el dato mata al relato. Los datos en los que ha venido trabajando la ciudad de Ceuta demuestran que las políticas llevadas a cabo, tanto en el ámbito educativo, juventud, servicios sociales, empleo, están funcionando. También la tasa de cobertura del ingreso mínimo social ha mejorado, aumentando un 115% si tenemos en cuenta los datos desde el año 2011. Pero es que, además, no solamente en la ciudad de Ceuta tenemos el ingreso mínimo vital. Es que usted obvia el ingreso mínimo, en Ceuta tenemos el ingreso mínimo de inserción social, el IMIS, sino que en Ceuta funciona el ingreso mínimo vital, que, como usted sabe, se puso en marcha por parte del Gobierno de la Nación para paliar las cifras de pobreza en todo el territorio. A raíz de ese ingreso mínimo vital, se supone que la ciudad de Ceuta podía eliminar el ingreso mínimo social, y lo que hemos hecho no ha sido no solo no quitarlo, sino incrementar las ayudas que se ofrecen desde la Consejería de Servicios Sociales. Hasta el punto, fíjese, que las necesidades en el ámbito del alojamiento alternativo, a fecha actual, la Consejería de Servicios Sociales solo tiene 18 solicitudes que está estudiando en este momento para poder dar cobertura a esas familias. 18 solicitudes pendientes. Fíjese si es mentira todo lo que usted ha venido diciendo a lo largo de la mañana. Pero es que, fíjese, usted vota que no a todo, no a la derogación de las bonificaciones a la seguridad social, no a la municipalización del servicio de limpieza, no al plan de vivienda, que además dice que no lo hemos inventado. Sale a licitación las 29 viviendas que se han adjudicado. Sale a licitación las viviendas que están próximas al campus universitario. Sale a licitación y a estudio la rehabilitación del Príncipe. Estoy hablando de viviendas que ya están adjudicadas, que se está trabajando, que ya están los andamios puestos, y usted dice que nos lo estamos inventando. A la rebaja, no sé qué le hace tanta gracia. Ah, ¿no? ¿En el Príncipe no están puestos los andamios de rehabilitación? ¿No? Salió en el periódico el otro día.
El plan de viviendas, la rebaja al IBSI del comercio también votan que no. Todo lo que tenga que ver con el futuro económico de Ceuta, la aduana comercial, todo lo que sea apoyo a la mesa de diálogo social también votan que no. El traslado de los menores no acompañados a la península también votan que no. Al final votan que no, igual que Vox, con lo cual son la diferente cara. Son la diferente cara de la misma moneda. Después me dice a mí el otro día que yo levanto la voz cuando no me corresponde y demás. Ahora le está pasando a usted. En definitiva, como les decía, el dato mata al relato y usted habla de 2 Ceutas, no es verdad. Usted habla de desatención a personas que lo necesitan y no es verdad. Ahí están los datos que atienden a las personas que más los necesitan, los datos en el ámbito de la educación sin tener competencia, los datos en el ámbito de servicios sociales sin tener competencia, los ámbitos en la ayuda en el ámbito de sanidad sin tener competencia y de eso, de la falta de atención en estas cuestiones tan importantes, de eso usted no dice nada, porque claro, nos acusa a nosotros del fracaso escolar, pero la competencia le recuerda a usted que es del Ministerio de Educación. Nos habla usted de que hay ámbitos de la pobreza infantil que se podrían solventar con el apoyo de 200 euros, pero no habla usted de la situación en la que está el inserso y las ayudas que se podrían dar al inserso. Es más, usted dice, como faltan medios en el inserso y la dotación de los servicios sociales del Estado, ¿por qué no los cubre la ciudad autónoma de Ceuta? Esa es su respuesta siempre, su respuesta comodín. Lo que no pueda atender el Estado, ni más ni menos que lo atienda la ciudad autónoma de Ceuta. Miren, me da tristeza, sinceramente, que usted nos acuse de no hacer nada por el empleo en estos últimos años y que, sobre todo, nos acuse de no haber hecho nada en estos últimos 25 años, porque es mentira. Es mentira y ahí está el apoyo de los ciudadanos de Ceuta al presidente Vivas. No me quiero poner pesada, no sé si tendré tiempo, pero a lo largo del debate y si no a lo largo de los días, uno puede analizar estos 25 años de presidencia del Gobierno Vivas y puede ver 3 fases, 3 etapas diferenciadas. La primera de ellas tiene que ver con una Ceuta que necesitaba una absoluta regeneración en infraestructuras básicas, en servicios públicos básicos, en agua, luz, dotación en barriadas y que todo el territorio ceutí estuviera equilibrado en cuanto a servicios básicos. La segunda etapa fue una etapa dificilísima de enfrentamiento de una crisis económica que fue un importante golpe para las economías mundiales y, sobre todo, para la española. En ese momento, la principal preocupación del Gobierno Vivas fue dotar con más de 253 millones de euros un plan de inclusión que hizo que nadie se quedase atrás. Pero es que después de la fase de la crisis económica hemos pasado por la crisis de la COVID, la crisis migratoria del año 21 y todo ese impulso que se ha tenido que dar a la economía con el cierre de la frontera. No es verdad que no se ha hecho nada. Después de todos estos 25 años de poner en marcha políticas y una estrategia que ha sido consensuada con los grupos políticos y con los actores económicos y sociales, hemos conseguido llegar a la situación actual. Un Producto Interior Bruto que sigue creciendo, unas afiliaciones a la Seguridad Social que siguen creciendo. Estamos en un 10% de afiliaciones a la Seguridad Social mejores que antes de la pandemia y creemos que esta ciudad tiene futuro, que hay esperanza y que se puede seguir trabajando entre todos y para todos, señor Mustafa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, no estaba alterado, me estaba riendo. Estaba riendo porque usted miente más que un cosaco. Mire, fíjate lo que voy a decir. Dice usted,
ustedes votaron en contra del traslado de menores. Mentira. ¿Mentira? No, mentira. Usted puede repetir sí 25.000 veces, que nos vamos a las actas y ustedes observarán, y el señor Gaitán es testigo de que este grupo político no votó a favor del traslado de los menores, votó a favor al derecho que tienen esos menores a moverse por todo el país. Votamos a favor, más que a usted le pese. Luego, miente, segunda mentira, ustedes votan todos en contra. Mire, estos son los 17 consejos de administración celebrados antes de este debate presupuestario. 17. ¿Sabe en cuántos consejos de administración hemos votado en contra? 2. En el resto, abstenciones, e incluso en 2 de ellos hemos votado a favor. Es decir, por lo tanto, llamarle a usted mentirosa en estos momentos es de justicia. Dice usted que siempre me escucha o siempre replico el mismo discurso y que no lo he variado. Pues mire, tengo que decirle que eso a mí me satisface. Eso a mí me satisface porque evidencia coherencia. No me he movido ni un ápice ni un centímetro de mis planteamientos cuando llegué aquí y juré o prometí el cargo. Ni un milímetro. Ahí sigo. Por lo tanto, lo que a usted le enfada, a mí realmente me enorgullece. Es coherencia. Es coherencia. Y seguiremos diciendo las cosas como son. Dice usted que los presupuestos hay que sacarlos adelante sí o sí. Que hay que aprobarlos de forma obligatoria. Entonces, no negociemos nada, vengamos aquí, se aprueban y para adelante. Ni debate presupuestario, ni conversaciones con los grupos políticos, ni nada. Ustedes llegan aquí, los imponen y se acabó. Punto. Esa es su forma de entender la democracia. Esa es su forma, la mía no. Y dice usted, nosotros no nos hemos vendido. Mire, yo se lo voy a decir, cuando yo digo que no nos hemos vendido, me refiero a que nosotros, y esto también es coherencia, cuando pedimos cosas son cosas para nuestro pueblo, no para nosotros. Son para nuestro pueblo. Y lo seguiré haciendo. Pediré cosas para nuestro pueblo. Y ustedes han demostrado que son unos magníficos incumplidores de su palabra. Aprueban medidas que luego meten en el cajón del olvido. Yo creo que el resto de formaciones ya se han dado cuenta, un poco tarde, pero ya se han dado cuenta de que ustedes no son de fiar. No lo son. Ustedes han mentido hasta la saciedad. De hecho, usted ha vuelto a mentir con las partidas del IMIS y de la ayuda social al alquiler. Ha negado que se congelasen. Miren, para el 2025 se aprobó 1.200.000 y 1.700.000 respectivamente. Para este año se han aprobado, oh sorpresa, 1.200.000, 1.700.000. La misma cifra. Miente más que parpadea, señora consejera. Pero fíjese, hablando de subida, de cómo ustedes entienden que hay que subir las subvenciones a los amigos. Fíjese, a los helicópteros a los que usted ha citado anteriormente, y yo no quería volver a usarlos, pero hay que usarlos, le han subido ustedes 600.000 euros. Medio millón de euros. Medio millón de euros más. Y viene usted a decir, además que esto creo que es ofensivo ya no para mí, sino para la ciudadanía. Usted viene a rebatir, ojo, los informes del Instituto Nacional de Estadística, comunista en sus estatutos. Los informes de UNICEF, también comunistas. Los informes de Cáritas Diocesana, también son comunistas. Del Consejo Económico y Social, también comunistas. Del Servicio Público de Empleo Estatal, también comunista. Usted viene aquí a desmentir todos esos informes con un, ojo, con un informe realizado por la Consejería de Servicios Sociales que no ha visto nadie. Lo han visto ustedes. ¿Pero qué cachondeo es este? ¿Qué cachondeo es este? ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está la ficha técnica? ¿Quién lo ha visto? Que levante la mano de aquí de los grupos políticos, de los diputados, que haya visto ese informe. ¿Quién lo ha visto? Y luego, es que hay una realidad que usted no puede negar, que se lo está diciendo a la cara a la gente. Usted le está diciendo a la cara a la gente que su pobreza es mentira. Que su pobreza es mentira. Que su exclusión social es mentira. Que si no llegan a final de mes es también un producto de su imaginación, que es mentira porque la señora Ana Ávila Bencina tiene un informe que dice que es mentira. Manda narices.
Manda narices, ustedes le escupen en la cara a la ciudadanía y luego vienen e intentan hacerse las víctimas aquí conmigo. Usted tergiversa una opinión. Claro que estoy de acuerdo con la solidaridad entre los territorios. He dicho lo de los fondos públicos y que he hecho un comentario, una opinión, pero en ningún momento desacredito esa solidaridad. Una solidaridad que, fíjese, paradigmáticamente, ahora que estamos hablando de la pobreza, una solidaridad que ustedes reclaman, ojo, con datos de pobreza, con datos de exclusión, para pedir más dinero para Ceuta. Fíjense lo hipócritas que son ustedes. Ustedes aquí en los presupuestos dicen que no hay pobreza, que por lo tanto no suben las partidas, pero cuando se van a Madrid le dicen al ministro de turno que hay mucha pobreza en Ceuta, que necesitamos más fondos. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay? ¿O hay para pedir? ¿Hay para pedir y ampliar aquello que Julio Envid denominó como economía de la miseria ajena? Porque usted ha resumido los 39 millones de asuntos sociales metiendo todo, los programas, las personas contratadas para realizar esos programas, programas que llaman a nuestra gente a tener mentalidad limitante. Ha metido todo, subvenciones también las ha metido y las considera como políticas sociales. No, señora consejera, no. El sistema de protección no es eso. El sistema de protección es cubrir las necesidades desde la crianza y sí, hasta la jubilación. Ese es el sistema de protección a nuestra gente. El resto son trampas que se hacen ustedes al solitario. Igual que usted aquí cuando niega lo de las 2 Ceutas. Me ha producido mucha tristeza. Hoy no lo ha utilizado. Hoy no lo ha utilizado porque quería tener un tono bastante más sereno, pero es imposible que no se les caiga la cara de vergüenza cuando dicen eso. El sábado se produjo la inauguración o el encendido de alumbrado público de las fiestas navideñas. Todos nosotros y todas nosotras hemos visto las 2 inauguraciones. Las 2. Las del centro y las de Jadú. De Jadú hoy no voy a hablar. Lo voy a reservar para el próximo pleno, porque ahí tiene también unas cuantas mentiras. Cuando vemos esas imágenes del alumbrado público, que se realiza una en el centro y otra en Jadú, los que hemos crecido en la periferia, los que somos hijos de la periferia, no podemos sentir más que jógara, humillación. En Jadú, un miserable árbol de Navidad, Jadú vacía, muerta, y en el centro conciertos, multitud de gente, luces y un montón de eventos preparados para ese festejo. Y usted se atreve a decir que no hay 2 Ceutas. Yo no le voy a decir nada. No se lo voy a negar. No se lo voy a negar. Pregunte usted a la gente. Y luego, sobre las 29 viviendas, que me he traído el teléfono porque, discúlpenme, creo que tengo la obligación de hacerlo. Si su compañero le ha dicho que hay andamios en Huerta Tellez, le ha mentido. Sí, andamios. Mire, así está Huerta Tellez. Esto es Huerta Tellez. Una balsa de agua después de haber escarbado. Esto es Huerta Tellez después de 5 años. Esta es la gestión del Partido Popular. 5 años para llegar, escarbar y generar ahí una bolsa de agua. Y viene usted a decirnos que ya tiene andamios para construir viviendas. Pero de verdad es que no se puede ser más ridículo. Que está bien que usted rebata mis argumentos, pero no engañe a la gente. No engañe a la gente. Y luego lo de las 2 Ceutas, que le duele usted mucho, lo de las convivencias, yo le recomiendo encarecidamente que deje el centro y salga a andar por la periferia y compruebe las condiciones en las que vive su gente. La gente privilegiada a la que usted ayuda no le hace falta tanto. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo es que considero que Ceuta no tiene periferia, porque en 19 kilómetros cuadrados
no puede haber periferia. Y sí que tengo costumbre de salir a pasear por la ciudad, andando en coche y ver cómo está la ciudad, cómo es Ceuta. Y últimamente, además, he ido en varias ocasiones a Jadú. Y por eso reitero y quiero poner de manifiesto que en los presupuestos de la ciudad 170 millones de euros de los 424 millones de euros están destinados a atender los desequilibrios que puede tener las personas que más ayuda necesitan. Es mentira y usted miente y reitera la mentira de que solo se atienden a los privilegiados del PP. No es verdad. Los presupuestos, que son unos presupuestos que intentan ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero no solamente ahora, es que esto ha sido marca de la casa durante estos últimos 20 años y a eso quiero hacer un gran hincapié. Mire, desde el año 2001 que se llegó al Gobierno de la ciudad, del presidente Vivas, los planes de inclusión social han sido relevantes. Los planes de inclusión social y también los planes en barriadas, porque había que equilibrar. Y esos equilibrios y esos desequilibrios que teníamos se han ido reduciendo. Y se han ido reduciendo y lo hemos podido comprobar con ese estudio que va a presentar la consejera en breve fecha. La consejera lo que ha tenido a bien es pasarme ciertos datos para que se pusieran de manifiesto en este debate. Y usted los tendrá en breve fecha, porque lo que la Consejería de Servicios Sociales y todos sus técnicos han entendido, comprendido y estudiado es que cuando usted hace referencia a determinados datos del INE, ellos mismos dicen y establecen que no es una muestra adecuada o que no pueden establecer una muestra adecuada porque se toman pocos datos. Por eso se ha querido hacer un estudio desde la propia ciudad de Ceuta y por eso los datos que le decía que no queremos ser autocomplacientes y no lo somos. Por eso cuando usted me llama mentirosa a mí me duele. No somos autocomplacientes. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, pero los datos que usted da no se corresponden con la realidad. Y fíjese si no somos autocomplacientes que en la última reunión que tuvo el presidente de la ciudad con la vicepresidenta del Gobierno pidió un fondo de inclusión social que estuviera dotado con 15 millones de euros para abordar la desigualdad a la que usted hacía referencia. Y estamos convencidos de que vamos a obtener respuestas y, como usted decía, usted pide cosas para su pueblo, nosotros pedimos cosas también para todos los ceutíes. Y no son cosas que están en un cajón, son prioridades y políticas que se ponen en funcionamiento. En cuanto a los helicópteros, es ya reiterativo, no es una subvención para la compañía de helicópteros, es una subvención, como sucede con la subvención que tenemos los propios ceutíes, es una subvención a los viajeros, a las personas que no son de Ceuta, para que puedan utilizar el servicio de helicópteros a un precio mucho más adecuado. Y reiterar, son 169 millones de euros de los 424 los que van destinados a política social, educativa, empleo y generación de economía. Porque es muy fácil venir aquí y decir que no funciona nada del juego online, que lo del sector tecnológico no lo estábamos inventando, pero no proponer cuál va a ser ese sector alternativo. Bueno, aunque usted lo ha apuntado, el único sector alternativo al que usted le ofrece confianza es el sector público, con lo cual ya debemos de cargarnos o no funciona el sector privado. Por eso usted habla tan mal de los empresarios y por eso usted habla tan mal de la riqueza que ellos mismos generan. Y ya por terminar, decirle dos cosas. Cuando nosotros apoyamos el Real Decreto de traslado de menores, usted nos llamó racistas porque decía que nosotros lo que queríamos era repartir a los menores por el resto del territorio, con lo cual no diga que usted apoyó ese Real Decreto. Nos llamó racistas a los del Partido Popular. Y por otra parte, decirle que los presupuestos se negocian. Claro, yo a usted, como todos los años en los que llevo en esta consejería y en los que he tenido el honor de traer los presupuestos de la ciudad a este pleno, he llamado a todos los grupos políticos, a ustedes también, para negociar los mismos. Lo que pasa que con ustedes siempre me encuentro, bueno, voy a decir, casi siempre me encuentro el no.